Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Kevin Alejandro Tobar Miranda. Soy estudiante de filosofía en la UNAD, en la UDR de Mariquita, Tolima. Actualmente vivo en el municipio de La Palma, Cundinamarca, y este es el curso de filosofía no occidental. Esta es la realización de la fase 5, comparación del pensamiento occidental y pensamiento no occidental. Para empezar, es preciso decir que el pensamiento que yo seleccioné fue el pensamiento chino, la filosofía china. Entonces, el concepto seleccionado fue el concepto filosófico, dentro de los cuales tenemos que en el pensamiento confuciano había que llevar a la teoría a los hechos antes de convertirlas en una norma que los demás. Es decir, la filosofía de Confucio se fundamentaba en más a lo práctico que lo teórico, más praxis que teoría. Ellos colocan el amor de los padres y el amor familiar superior a la verdad, ¿sí? Entonces ellos colocan esa posición entre la verdad y el amor a la familia y a lo paterno y a lo materno en un nivel mucho más arriba que el de la verdad. Entonces, bueno, esa era una forma del pensamiento confuciano. El fundamento del hedonismo en relación con su denominación y concepción se debió al filósofo Yan Shu. Sí, entonces se relacionó con el origen de su filosofía. También el disfrute de la vida para el filósofo Yang, y más que eso, de la vida individual, era muy importante y siempre debía beneficiar el bien propio. Lo esencial para Yang Shu, como para los hedonistas chinos en general, era disfrutar de la vida, y pues entendiéndola como una vida muy breve. También podemos entender que estas dos máximas, la de vivir la vida de forma muy inteligente y muy buena, teniendo en cuenta su durabilidad, es lo fundamental en su pensamiento. También así como en el pensamiento filosófico griego, se caracterizó por sus inicios en presentar personas capaces de enseñar, que fueron los sofistas. En el pensamiento filosófico chino también se presentaron los sofistas, ¿sí? Los cuales desde la época griega tendían al subjetivismo y al relativismo. Bueno, ahora pasamos al brahmanismo. El brahmanismo y el budismo tenían en común pensamientos tan elementales como la idea de redención y la idea de la reencarnación. Eso se refiere a las almas, ¿sí? Las almas pueden transgreder, pueden resucitar y pueden cambiar de varios entes. A entes me refiero, puede ser a entes físicos y a entes ideales. Bueno, también tenemos que el taoísmo, así como el confucianismo, intervinieron cuatro componentes: el hedonismo y el quietismo, que buscaron impedir el encadenamiento del ser humano en el aspecto ético, es decir, el ser humano no debe ligarse del todo al aspecto ético, y de igual forma en la escuela sofista se trató de evitar el encadenamiento en el aspecto lingüístico y en el conceptual, ¿sí? Aquí también entienden una división entre el yin y el yang, un yin considerado femenino y un yang considerado masculino. Esto se refiere a concepciones lingüísticas y a concepciones conceptuales, es decir, estos dos términos como el yin y el yang pueden influir en las concepciones lingüísticas y conceptuales. Ahora bien, ya llegamos al punto en el que el pensamiento filosófico chino viene a comprender el ser. Entonces, similar al pensamiento parmenidio, el cual afirma que el ser es imperecedero e inmutable, tenemos una idea central en Zhuangzi, que es el convencimiento de la existencia de una unidad inmutable que atraviesa la pluralidad de las cosas, ¿sí? Es decir, el ser fundamenta la comprensión que tenemos de la realidad, es inmutable y es imperecedero. Bueno, también en la concepción budista, el concepto de no ser ya presenta de forma explícita ante el ser, es decir, tanto el concepto del ser como el no ser vienen a ser una misma cosa, y aquí lo que hacen es unificar esos dos conceptos, y ni el uno sin el otro no pueden llegar a hacer algo, entonces son necesarios los dos. Las almas en la reencarnación tienen que pasar por varios planos, ¿sí? Varios planos de existencia. Entonces, debe transitar por varias sendas en aras de llegar a ese punto deseado. El concepto de karma, el karma es algo que, bueno, en primer lugar, es ley de causa y efecto, ¿sí? Que condiciona las acciones y los pensamientos de las personas. Es decir, si las personas hicieron algo malo,
pues el karma o la ley de acción y de efecto van a retribuir más adelante, o puede que, bueno, durante el tiempo que esté haciendo ese tipo de acciones le retribuyen cosas muy malas, si hace las cosas mal. La idea brahmánica del Brahman, ellos consideran que el Brahman es aquel que puede dar redención y lo ven como una divinidad. El ser compone unidad, es unitario, es grande y compone una serie de almas, ¿sí? Muchas almas, ¿sí? Es decir, las almas de los entes de la realidad y de los entes ideales como tal. Entonces, bueno, esos son los principales conceptos de la filosofía china. Y también hay que tener en cuenta que el alma se devela a través de un proceso racional. El proceso racional es mediante el cual el alma puede vislumbrarse en dicho proceso. Puede ser una actividad intelectual, pero se busca el conocimiento objetivo como tal. Ahora bien, es preciso decir que la filosofía occidental, en los conceptos filosóficos, surge lo siguiente. La razón pretende develar la naturaleza y la esencia de la realidad. ¿Sí? Es decir, mediante la razón es posible entender la realidad misma. Tales de Mileto, a Tales de Mileto, que el cual fue el primer filósofo jónico, se le debe descubrir, comprender la realidad mediante la razón. Ahora bien, el ser para Heráclito, para Parménides, perdón, es algo inmutable que no se puede cambiar y es único. Parménides afirma que el principio único para fundamentar la realidad es el ser. Él fue el primer filósofo en fundamentar eso, en decir eso. Heráclito nos decía que el ser se consistía en un constante cambio y con un constante devenir, ¿sí? Entonces, el devenir determina el ser y la realidad. Bueno, ya las cuestiones de la comprensión del mundo y del universo, el origen del universo, van a cambiar drásticamente en Sócrates, porque Sócrates se interesa más por las cuestiones del hombre. Entonces, Sócrates se tiende a buscar ese pensamiento en relación al hombre, a la comprensión del hombre y no a la comprensión del origen del universo como tal. Sócrates entiende un daimon personal, una conciencia, una voz interior que le permite guiar su pensamiento y su racionalidad hacia a la consecución de un conocimiento objetivo y de la verdad. El arete, el cual significa virtud, puede ser aprendida también. En Platón tenemos algo muy importante, que es la concepción de la unión del alma y del cuerpo, similar a la filosofía china, que entiende la reencarnación de las almas y las ideas como tal. Entonces, el hombre está compuesto entre cuerpo y alma, ¿sí? Esa es la unión fundamental. Pero la labor del filósofo como tal es purificar el alma mediante una actividad intelectual y racional y pues buscar aspirar a la verdad. Entonces, muchas gracias, espero esto sea de mucho aprendizaje para aquellos que vean el video y bueno, gracias.